Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este ya casi el cierre de este libro maravilloso de Proverbios. Hoy estamos por estudiar el capítulo 30 y miren, para abrir les leo, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo a los que en él se refugian. Amén. Y con este verso poderoso le cedo el micrófono a mi querida Carla, esta hermanita preciosa que hoy va a acompañarnos a estudiar, a meditar, a escudriñar esta palabra preciosa. Y bienvenida, mi querida Carla, ¿cómo estás? Buenos días a todas, qué gusto estar compartiendo con ustedes. Gracias al Señor porque me permite hoy estar aquí, que no estaba planeado y así es. Bueno, me dicen si ya comienzo. Sí, ok. Proverbios 30. Dichos de Agur, hijo de Jaque de Masa. Agur habló a Itiel y a Ucal de la siguiente manera. Soy el más estúpido de los hombres. No hay en mí entendimiento humano. No he adquirido sabiduría, ni sé nada acerca del Santísimo. ¿Quién ha subido y bajado del cielo? ¿Quién puede contener el viento en su puño? ¿Quién envuelve al mar en su capa? ¿Quién estableció los límites de la tierra? No me digas que sabes su nombre y aún el nombre de su Hijo. El Señor protege a los que en Él confían. Todas sus promesas son dignas de confianza. No añadas nada a lo que Él diga. De lo contrario, te puede reprender y te hará quedar como mentiroso. Solo dos cosas te he pedido, oh Dios, concédemelas antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, y no me hagas rico ni pobre. Dame solo el pan necesario. Porque si me sobra, podría renegar de ti y decir que no te conozco. Y si me falta, podría robar y ofender así tu divino nombre. No hables mal del esclavo delante de su amo, pues te puede maldecir y sufrirás las consecuencias. Hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay quienes se creen muy limpios y no se han limpiado de sus impurezas. Hay quienes se creen importantes y miran a otros con altanería. Hay quienes tienen espadas en vez de dientes y puñales en vez de muelas, para acabar por completo con la gente pobre del país. Dos hijas tienen la sanguijuela, que solo saben pedir. Hay tres cosas y hasta cuatro que nunca se satisfacen: el sepulcro, la mujer estéril, la tierra falta de agua y el fuego insatisfecho. El que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana, merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren. Hay tres cosas y hasta cuatro que me asombran y no alcanzo a comprender: el camino del águila en el cielo, el camino de la víbora en las rocas, el camino de un barco en alta mar y el camino del hombre en la mujer. La mujer infiel hace lo siguiente: come, se limpia la boca y afirma que no ha hecho nada malo. Hay tres tipos de gente y hasta cuatro, que son insoportables y hacen temblar a un país: el esclavo que llega a ser rey, el tonto que tiene comida de sobra, la mujer despreciada que encuentra marido y la esclava que toma el lugar de su señor. Hay cuatro animalitos en la tierra que son más sabios que los sabios: las hormigas, gran ejército sin fuerza, que aseguran su comida en el verano; los tejones, grupo no muy numeroso, que vive en las peñas; las langostas, que sin tener rey marchan en orden perfecto; las lagartijas, que caben en un puño y llegan hasta el palacio del rey. Hay tres valientes y hasta cuatro que tienen un paso airoso: el león, el animal más temible, que no huye ante nada ni ante nadie; el gallo orgulloso, el macho cabrío y el rey que marcha al frente de su ejército. Si tontamente te has dado importancia y has hecho planes malvados,
Ponte a pensar que si bates la leche obtendrás mantequilla, que si te suenas fuerte te sangrará la nariz, y si irritas a otro acabarás en una pelea. Amén. Amén, amén. Pues así es como damos inicio a esta enseñanza. Y quiero tomar como en un orden de los versos, que dice, ¿en qué versión nos leíste, mi querida Carlita? Es la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy, muy bien. Yo les voy a estar dando varias versiones, también si para que ustedes puedan, a veces con una versión como que no se nos queda muy claro como lo dicen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Reina Valera 1960 utiliza lenguajes antiguos, pero cuando nos disponemos a cotejarlo, a compararlo con otras versiones que tienen un lenguaje más actual, más acorde a las palabras que usamos, el entendimiento, ¿verdad? Muy importante, como ya lo hicimos, hemos orado al Espíritu Santo para que no sean nuestras palabras humanas, sino cómo el Señor va revelando su sabiduría, ¿verdad? A través de este estudio. Y en la versión Reina Valera 2015, Reina actualizada, es, dice aquí en el verso uno, las palabras de Agur, hijo de Jaque de Masá. El hombre dice, no hay Dios, no hay Dios, ¿y acaso podré yo saber? Y aquí es como esa necedad, ¿verdad? Nos presenta de primera instancia la necedad del hombre de sentirse en sus propios caminos, que todo lo puede, que él es autosuficiente, esa idea del mundo y cómo fomenta ese egoísmo, esa sociedad hedonista que, que abraza el placer como lo más importante, complácete, la vida es para que tú la disfrutes, no pienses en los demás, cada uno tiene que complacerse a sí mismo, entonces es un egoísmo, un egocentrismo, un hedonismo por medio del cual está el hombre, en lugar de que nos ayude a convivir en comunidad, de ver por las necesidades no solo nuestras, sino de los demás, es al contrario. Todas estas tendencias del mundo nos están llevando a ser seres egoístas, aislados, absortos en nuestras propias necesidades y no darnos cuenta que hay personas con mucho más necesidad. Y aquí el hombre negando, ¿verdad? Aquí dice, no hay Dios, no hay Dios. Y el personaje que se menciona en este proverbio, que no lo vemos en otras partes, para muchos teólogos no hay como una referencia clara de quién es Agur, eh, que vemos en el original significa colector, como que fue un personaje en la época de Salomón, que podía haber estado cercano y reflexionaba sobre estos dichos que Salomón como rey decía a sus súbditos. Y entonces vemos que él dice, ¿y acaso yo podré saber? Mi entendimiento me alcanza, mi entendimiento humano me alcanza para saber si Dios existe o a través de qué voy a poder comprobar, no solo para mí, sino que los demás vean la existencia de Dios. ¿Cómo ves, Carlita? Sí, estamos en una época en la que yo creo que hasta la ciencia nos lleva a ser egoístas. Digo, yo misma creo que atravesé por ese punto en el cual
psicólogos me decían que somos nosotros primero y que nuestra felicidad es primero. Entonces, y hoy en día escucho a mucha gente que dice que no hay Dios, que el Dios es este, hacer portarse bien, que el Dios es respetar, o que si crees en Dios tienes que ser primero un buen ser humano. Pero al contrario, creo que creer que hay un Dios para que tú puedas hacer buenas obras es porque Dios ya habita en ti, pero la gente no alcanza a entender eso, eliminan ese pensamiento de no hay un Dios para poder también eliminar la responsabilidad, creo yo. Pero sí, así como lo dice fuerte esta primera parte del versículo, no hay Dios. ¿Y acaso podré yo saber? O sea, nuestro entendimiento nos da para realmente ver la grandeza de Dios o realmente creer que no lo hay en este mundo que es tan perfectamente formado. Bueno, eso es lo que me llega a mí con este versículo. Sí, pues, o sea, es esa idea de no hay Dios, no hay Dios. Aquellos que no lo perciben, que dicen, esa idea de que yo soy buena, o no necesariamente niegan a Dios, pero no, yo voy a estar en el cielo con el Señor porque yo soy una persona buena, yo no robo, yo no he asesinado a alguien, yo no ando contando este, traiciones, no he adulterado, pero realmente a nuestros ojos eso es ser bueno, pero nuestro corazón a los ojos del Señor realmente podría pasar ese examen de bondad, de buena, digamos, de bueno el corazón. En mi propio entendimiento puede que sí, pero ante los ojos del Señor. Y entonces eso nos dice el autor de este capítulo, no he aprendido sabiduría. Ah, no, en el 2 ciertamente yo soy el más ignorante de los hombres y no tengo entendimiento humano. El verso 3 no he aprendido sabiduría para conocer al santo. Y el cual, ¿quién ha subido al cielo y ha descendido? ¿Quién reunió los vientos en sus puños? ¿Quién contuvo aguas en un manto? ¿Quién levantó todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Y aquí podemos observar que el autor puede dar todos estos detalles porque es una persona que ha observado la creación de Dios y dice, a ver, ¿por qué se forman las nubes? Alguien, alguno de nosotros, yo no soy tan inteligente como para decir, sí, Dios existe, pero su creación habla de él. Aquellos que niegan la existencia de Dios y no observan toda la naturaleza, incluso la maravilla de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo en muchas ocasiones sana o sin necesidad de intervención médica o de medicamentos. No estoy diciendo que no es bueno ir al médico, sino como la maravilla de este cuerpo perfecto que después corrompemos con alimentos malos y con una serie de hábitos que no son sabios ante los ojos del Señor, que nos llevan a las enfermedades, etcétera. Pero en un, en, en un principio, el Señor hace su creación, nos ha hecho a su imagen y semejanza, y eso es un testimonio para aquellos que como al principio niegan la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que se niegue al creador de todo esto que nos rodea? Ningún ser humano, de hecho, hasta en el laboratorio, han, han intentado mezclar los elementos químicos que darían lugar, según la ciencia humana, a la vida, ¿verdad?
que nos dicen que se mezcló un átomos de nitrógeno con carbono, con oxígeno, con hidrógeno y que eso, ¡pum!, de repente se apareció una amiba, una célula y de ahí, ¿verdad? Las células dieron lugar a microorganismos, a peces, etcétera, etcétera. Pero realmente es así y en el laboratorio han querido reproducir ese fenómeno y no lo han podido hacer, no han podido lograr vida. Hacen imitaciones como es el hombre, trata de imitar, aunque quieran negar, quieren imitar a Dios creando por todos los medios artificialmente. Y entonces eso nos habla de que la posición del autor dice, es que yo soy un ignorante, no lo sé todo, no puedo comprender, pero en mi interior, el ver o sentarme a observar, eh, hay una pintura hay un autor, un pintor alemán que de la época, de estas diferentes épocas que ha tenido las artes plásticas en el romanticismo, eh, el, el monje y el mar, creo que se llama la pintura, y es un cuadro grande donde ves una cosita chiquitita, así que podríamos decir que es el monje ahí sentado, pero es casi una manchita, y todo lo demás del cuadro es la arena y en la inmensidad del mar. Y esa pintura, búsquenla para que se den cuenta después en internet de lo que les hablo. En esa época, el hombre venía de la época de la ilustración, donde todo se había convertido en materialismo, en lo que puedo producir, en lo que me trae, así como estamos más o menos ahorita. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto puedo adquirir? El consumo y el consumo por consumir, no por una necesidad verdadera, sino por tener y porque nos fijamos en lo exterior, en la vanidad, en la vanagloria. En cambio, reconocer esa grandeza del Señor a través de su creación es lo que verdaderamente nos coloca en una reflexión sabia, en cómo el Señor nos brinda esa sabiduría y somos capaces, no en mi entendimiento, no en mis fuerzas, sino somos capaces de poder apreciar que Dios es real, tan real como tú y como yo, y habla del Hijo. Aquí en el Antiguo Testamento, los que estudian, los teólogos, le dan esta connotación en el verso como que el Hijo es Israel, el pueblo de Israel. Y hay otros teólogos, otros estudiosos, en otros comentarios bíblicos donde el Hijo pudiera ser una referencia mesiánica que habla de ese creador y su Hijo que a través de él se ha creado, ¿verdad? Como más adelante lo podemos ver en el Nuevo Testamento que nos dice el Evangelio de Juan, eh, mm, que la palabra, el verbo se hizo carne, ¿verdad? ¿Cómo ves, mi querida Carlita? Y de hecho ahorita mientras lo platicabas busqué la pintura y plasma la grandeza del mar. Fíjate que también, por ejemplo, los científicos cuando han intentado replicar la vida, solo han podido replicar la vida a través de la vida, no de la nada. Por ejemplo, un clon lo sacan de un ser vivo. Cuando es inseminación es a través de la vida. O sea, no han podido pues replicar vida sin vida, solo es vida a través de la vida. Y sí, y bueno, ya en este último que tú comentas en este versículo 4 donde dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Lo sabes?
nunca le había puesto atención hasta ahorita que lo estamos leyendo y me impresionó leer esta parte porque definitivamente yo creo que el autor hace una referencia mesiánica a Cristo y bueno, es bello el Señor. Así es, mi querida Pati. Amén, amén. Y eso nos lleva al verso 5, ¿verdad? Que con el que abríamos esta enseñanza que dice, em, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo a los que en él se refugian, ¿verdad? Es todo esto que estábamos comentando, mi querida Carlita, que también nos hace una advertencia. Mm, aquellos que hoy tristemente en la iglesia se llaman profetas, apóstoles y no sé qué tantos títulos, e incluso, o sea, como hermanos o como mm, profetas. Eh, ¿Cómo vemos esto que dan palabra, según ellos, ¿no? Palabra de Dios. Y me tocó ver algún pastor que jocosamente decía, bueno, pues si tú traes tu profecía, ponle una hojita ahí atrás de cuando termina Apocalipsis y le profecía de Pancho Gómez, ¿no? O sea, era una especie de broma, pero es que la Biblia es completa, está cerrada, no podemos estar, o sea, tengamos mucho cuidado, incluso eh, esto que hacemos de poder estudiar su palabra, tenemos que prepararnos porque es delante del Señor con quien vamos a entregar cuentas. Por esto que nuestras bocas se están transmitiendo, porque podemos llevar al error a los más pequeñitos y aquellos que son sabios y entendidos también se acercan y nos corrigen y nos dicen, no, miren, esto es así, pero ahorita, con alcanzando a los demás, tenemos que ser precavidos, ¿verdad? Para estudiar y no inventar lo que no viene en la palabra. ¿Cómo ves, Carla? Que Sí, y tal como lo comentas, es a veces no solamente estar preparado en la palabra, prepararnos, leer, estudiarla para compartirla, sino también aún estudiándola podemos ser corregidas. Aún habiendo estudiado lo que vamos a compartir, somos corregidas. Y bueno, qué fuerte también es esa parte, no añadas palabras a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso, porque somos responsables de lo que sale de nuestra boca, porque también lo que sale de nuestra boca, dice la palabra, es lo que hay en el corazón. Y así es, mi querida Pati. y eso vemos, ¿verdad? O sea, cuando cumplimos con ese llamado al que todo el creyente, todos los verdaderos cristianos estamos eh, comandados a llevar a cabo, de compartir la verdad a través del Evangelio con, con nuestros vecinos, cuando vamos al súper, en la fila, aprovechar esos momentos en el que el Espíritu nos dirige para compartir su palabra, poder tener ese entendimiento y no agregar cosas que la palabra del Señor no dice. Y miren, esto caminando sobre el estudio, vemos, me llama la atención esta serie de hay, no hay de queja, sino de hay del verbo haber, de encontrar. Y dice, hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay generación limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuya vista es altanera. Hay nuevamente otro, hay generación cuyos dientes son espadas y cuyas mandíbulas son cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre los hombres. Estos hay nos habla
de esos pecados de soberbia, el orgullo, la falta de humildad, de cómo queremos apoderarnos sobre, como decíamos hace unos capítulos, mencionaba nuestra querida Luz, el que no tranza no avanza, dicen en México, ¿verdad? Y qué nefasto tener esa idea. Los creyentes debemos de alejarnos de ese tipo de personas y no tener esas conductas en nuestra vida diaria. Eh, Algo que debe ser distinguirnos como creyentes. No podemos ser del montón, no podemos eh, ser, llamarnos o que la gente nos conozca cristianos y que en realidad nos vean como personas orgullosas o como personas aprovechadas del necesitado. No podemos estar diciendo, no, pues yo ya soy cristiano, yo ya soy una persona rescatada por el Señor, pero con esa actitud de, de, de sobresalir, de estar por encima de los demás, porque ¿a quién estamos dejando mal? No es a nosotras, o sea, nos ven las personas y dicen, no, pues esta persona es orgullosa, mira, anda en chismes, o a esta hermanita, cómo le gusta inventar, por no decir mentirosa. Y todo eso parece que hablan de nosotras, pero al que estamos poniendo mal es a nuestro Señor, ¿verdad? Porque ¿cómo te llamas cristiana y tienes estas actitudes, mi Carlita? Sí, Pati, fíjate que esta parte es, les comparto que hace más o menos unas 3 semanas operaron a una amiga, salió mal su cirugía y la vuelven a citar a cirugía, entonces estaba muy triste. Ella nunca la había visto que se acercara a Dios, entonces ese día ella me habló, me platicó y la invité a la congregación y le dije, ¿y para orar por ti? Entonces ella aceptó y fuimos. Y estando ahí, a mí la parte que más me encanta es la alabanza, la primera parte es con lo que empieza, me llena. Y estando ella ahí, yo en mi corazón, ella es muy amiga mía desde hace muchos años. Entonces, yo sentía que el espíritu me decía que era por situaciones como esa que debemos cuidar lo que el Señor ya nos ha hablado, que debemos cuidar con nuestra conciencia. Porque digo, mi amiga me conoció en mis peores y más locos momentos y estando ahí este, yo sentía pues en mis pensamientos es que tengo que aprender a que mi conducta sea intachable conscientemente para que cuando un día alguien me vea aquí, sepa o que no diga, es mentira, ella no es así, ella alzando las manos y ella no es así. Eso me hacía pensar. Y la otra, hay una parte que yo con la boca siempre fui o he sido, este, mm, me ha costado mucho trabajo aprender a contenerme cuando estoy enojada. Y me pasaba mucho con mi hija. Entonces, cuando yo empiezo a acercarme a la iglesia, mi hija me decía, ¿a eso vas a la iglesia? Cuando me agarraba en un momento de coraje. Y a ver, y la regañaba. Y me decía, ¿a eso vas? Y híjole, yo sentía que me daba dos cachetadas guajoloteras. Pero al final creo que fue para bien el que ella me pudiera decir esas cosas, porque hoy en conciencia, cuando empiezo a sentir que pierdo el control, de inmediato busco el quizá distraerme de la situación para evitar perder el control, porque hoy en día digo, yo no quiero que mi propia hija crea que soy un sepulcro blanqueado o que de labios digo Señor, Señor, y en realidad mis dientes son, como dice aquí, cuchillos para devorar, ¿no? Entonces sí es bien importante poder tener esa conciencia cuando estamos conscientes, pues, y para que hagamos el hábito cuando estamos inconscientes actuando. Amén, amén. Y todo esto, pero eso que tú mencionas, como gracias por abrir tu corazón, querida hermana, y también como el Espíritu Santo nos redarguye y a través
de quienes nos rodean. Utiliza, en tu caso, utilizó a tu hija, a tu pequeñita, pero es algo que tú podrías pensar que es yo trato de distraerme, pero en realidad es el Espíritu Santo que te está trayendo su palabra a tu corazón, a tu memoria, para actuar correctamente. Entonces, claro, estamos en la carne, podemos estar con esas actitudes de nuestra vieja naturaleza, pero la obra del Espíritu Santo, al alimentarnos correctamente de la palabra, nos va transformando y va logrando eso como lo que tú nos planteabas. Y de esa misma manera, continuando con lo que el proverbio, es una serie de versos en los que nos plantea, hace como comparaciones. ¿Quién va a saber cómo actúa? Dice, tres cosas me son misteriosas y tampoco comprendo la cuarta. Y habla del rastro del águila en el aire, de cómo el rastro de la serpiente sobre la peña, el rastro del barco en el corazón del mar y el rastro del hombre en la joven. Entonces, esta serie de rastros, de caminos, hay veredas en la vida, hay situaciones en la vida que nos confrontan, que somos llevados a ellas y a veces en lugar de estar cuestionando al Señor por qué nos encontramos en esos caminos que no entendemos, es rendirnos, rendir nuestro corazón como lo hemos estado viendo en cada estudio. Tengamos esa humildad para permitir al Señor, para dejar que el Señor nos limpie, nos renueve y podamos encontrar en Él ese refugio, ese remanso de paz. Pero normalmente estamos en ignorancia de la situación por la que atravesamos y nos resistimos. Y pues eso trae mucho dolor, trae muchas luchas. Eh, y pues no sé, mi querida Carla, esto, ¿cómo lo ves? Gracias, Pati. Mira, en ese versículo que dice, tres cosas me son misteriosas y tampoco comprendo la cuarta, el rastro del águila en el aire. Y digo, nos hace voltear a ver realmente un águila en el aire, no deja rastro, pero tampoco vemos hacia dónde está su camino. Entonces, digo, aquí lo menciona el autor en un animal, pero si ese animal tiene la capacidad de encontrar el camino y de no dejar rastro, pienso, Señor, ¿cuánto más puedes hacer con nosotros? Que si te permitimos que el Espíritu obre en aquello que te disgusta o en aquello que, por ejemplo, aquí dice, lo que te desagrada. Entonces, bueno, es bello esto. Luego, la otra parte, bueno, me voy a pasar al siguiente versículo, donde dice, la mujer adúltera procede así, come, limpia su boca y dice, no he hecho ninguna iniquidad. Y ahí pienso, pues nuevamente, no sé, en nosotros, ¿no? O en lo que decíamos arriba, que creemos en nuestro corazón que estamos haciendo bien. Y muchas veces actuamos de esa manera cuando hacemos o queremos hacer justicia o venganza en nuestra carne, a nuestra manera, y lo justificamos con un se lo merecía, o por lo que me hizo, o qué bueno que le pasó porque él es así. O sea, como decía en los versículos del inicio, creyéndonos que lo sabemos todo, creyendo que tenemos la inteligencia que tenemos porque somos perfectos, cuando en realidad todo viene del Señor. Entonces, en esta parte creo que aquí habla de una mujer adúltera, pero la realidad es que en nuestra carne, para todos, pensamos, muchas personas o muchos de nosotros quizá hemos pensado de esa manera, que actuamos, no hice iniquidad, no hice ningún mal, yo solamente le hice lo que él me hizo. No sé, me ha tocado mucho escuchar eso, ¿no? Bueno, eso es lo que hasta ahorita en este versículo comparto, mi Pati. Sí, fíjate, y qué importante eso que mencionas, porque podemos estudiar este verso desde dos perspectivas, porque así nos lo plantea.
una, directamente con el pecado que aquí, el adulterio. En los matrimonios tienen un orden sagrado para el Señor y es algo tan hermoso cuando el varón y la mujer se complementan, están hechos ayuda idónea en sujeción, como se van guiando. No es porque uno esté encima del otro, sino ese orden perfecto que el Señor ha dispuesto. Y la mujer adúltera nos la ponen aquí como si lo que hiciera, o sea, buscando ese placer, ¿verdad? Incluso denigra la sexualidad en el matrimonio, que es algo hermoso, que viene del Señor, y lo denigra como si se estuviera comiendo un sándwich. O sea, es algo tan, ay, o sea, ay, tengo hambre, me como un sándwich, ya se me quitó el antojo, como el antojito de otra cosa, otra variedad. Y vemos cómo eso ha ido permeando en la sociedad, que ahora vemos tantos ataques para el matrimonio, con tantas agendas para destruir ese orden que el Señor ha establecido. Y la otra perspectiva por la cual vemos aquí el adulterio, cómo nuestro corazón puede inclinarse y olvida los mandatos del Señor, esa obediencia, y se va por el lado de cambiar. ¿Cuántos de nosotros no estamos prestos a la palabra y entonces acumulamos ídolos con los que somos adúlteros a la palabra del Señor, a su mandamiento, ¿verdad? Y pues hay una serie de versos que nos hablan sobre estas transgresiones, sobre estos ídolos y de las consecuencias. Dice el verso 21, por tres cosas tiembla la tierra y la cuarta no puede soportar. Por el esclavo cuando llega a ser rey, por el vil cuando se sacia de pan, por la mujer aborrecida cuando se casa y por una criada que hereda a su señora. Y esas cosas nos hablan de todas esta serie de iniquidades por ser idólatras, por ser adúlteros a los mandatos que el Señor nos da, mi querida Carla. Gracias, Pati. Mira, nada más añadir algo más al versículo 20, específicamente del adulterio, que hoy en día está tan normalizado, que la gente ya usa el término tengo esposo y tengo novio, tengo esposa y tengo novia. Entonces, digo, es bien fácil caer en esa mentira del mundo porque sentimos que estamos de moda, sentimos que no estamos mal. Y en ese mismo punto del adulterio, donde dice, no he hecho ninguna iniquidad, ¿cuántos matrimonios, cuántos esposos, cuántas esposas justifican el adulterio? Diciendo, yo no hice ningún mal, es que mi esposa era cochina, era esto, es que mi esposo nunca estaba en casa, ¿no? Por ejemplo, los maridos que se van a Estados Unidos y dejan a la esposa, ay, es que mi marido se fue. O sea, siempre justificando, por eso creen que no están mal, por eso creen que no han cometido ninguna iniquidad, porque justifican sus actos con algo que solamente le da tranquilidad a su pecado, porque en realidad lo que está redarguyendo es el pecado. Ya, era eso, Pati. Este, Así es, mi querida Carla, como el mundo nos trae toda esta serie de engaños en las que si no vamos caminando en rectitud, como nos lo pide el Señor, buscando esa santidad, sometiendo nuestra carne. El mundo está, pero sí lleno, como si fueran luces de colores atractivas. Y eso, cuando nosotros lo vemos, lo estudiamos como mujeres maduras, bueno, yo un poquito más en el quinto, sexto piso de vida, tú estás muy jovencita, pero cómo a los más jóvenes, cómo los está arrastrando a ese tipo de engaños. ¿Cómo es posible que ahora el matrimonio, tengo esposa y tengo novia, o tengo esposo y tengo novio?
de veras, o sea, es como para caer para atrás así y de plop, no, no. Y aquí lo puedo mencionar como una especie de broma, pero es algo realmente serio y de verdad trae unas consecuencias terribles. Si alguien que vea este video, por favor, que rinde tu corazón, que te escudriñen. Y nos decía el Señor en el, en el Sermón del Monte, no necesariamente tienes que llegar a hacerlo físicamente, con desear eso que está en tu corazón, que nace ahí ese deseo, aunque no lo lleves a cabo, el desear la mujer, el hombre ajeno, eso ya es pecado delante del Señor. Recordemos que para nosotros, ¿verdad? En nuestro entendimiento podremos ser buenos, pero ante los ojos del Señor, que lo sabe todo, que lo ve todo, que no lo podemos engañar, no lo podemos burlar diciendo, ay, sí, nomás, o sea, con ver o alimentarnos de la pornografía, toda esa inmundicia, el Señor la ve. Y lo peor de todo es que esa inmundicia nos tapa el entendimiento, los sentidos, a tal grado que no nos damos cuenta que nos van a alcanzar las consecuencias de ese pecado. Y lo más grave es la separación del Dios creador, de poder llegar un día a los pies, a sus pies, a disfrutar la eternidad junto a Él, nos lleva al, a la muerte segura, a eso que eh, no va a tener recompensa de bondad, sino de maldad. Por eso estamos a tiempo, por eso es que es tan importante el estudio, el invitar a quien no conoce al Señor y presentarle. Lo que tú haces te trae placer un ratito, pero te condena a la muerte eterna. En cambio, el Señor Jesucristo vino a tu vida, se está presentando a tu vida, porque Él sin deberlo pagó por todo eso que son transgresiones. Él pagó la deuda, Él derramó su sangre para limpiarnos, para llevarnos a buen puerto, como dice aquí, el rastro, el camino. Él nos ha dejado ese rastro, ese camino por seguir a través de la escritura y de la guía del Espíritu Santo, mi querida Carla. Sí, así es, Pati. Este, y bueno, voy a leer el versículo 24, donde dice, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Primero menciona las hormigas. Una ocasión estaba escuchando un testimonio de una señora, ya mayor, yo creo que como unos 70 años, donde ella estaba orando y le dice al Señor, Señor, ¿por qué me amas? ¿Cómo me ves tú a mí? ¿Cómo me ves? Y ella platica que en eso tuvo una visión de un árbol y a los pies del árbol estaba un hormiguero. Pero ella vio como si la acercaran con cámara, así con zoom, y vio a la hormiguita trabajando. Entonces ella cuando platica su testimonio, si no mal recuerdo es la suegra de Gloriana Montero, no me acuerdo cómo se llama este cantante pastor de apellido Montero, pero es la mamá de él. Y cuando menciona eso de la hormiguita, dice, o sea, el Señor me muestra esa hormiguita. Entonces aquí, cuando hace la mención de las hormigas, dice, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida. Entonces, así nos ve el Señor, o sea, que aunque son la cosita más pequeñita, o sea, en la tierra, y lo que logran hacer es así como el Señor nos ve, aunque a veces creemos que soy uno entre un millón, a mí me ha pasado muchas veces que digo, ¿a poco de verdad el Señor me está viendo? Y el Señor me revela que en verdad Él me está viendo. Lo que tú dices, el Señor está observando en todo momento. Aunque creemos lo que vemos en el celular,
el Señor lo está viendo, el Señor lo conoce porque todo el conocimiento lo tiene Él. Entonces, eso lo vemos, digo, en la iniquidad, en lo malo, pero en las cosas insignificantes que hacemos, cuando hacemos también las cosas buenas, el Señor también nos está observando. Y justamente en esta semana les compartía, presenté un examen la semana pasada en mi trabajo y me dolieron los resultados porque yo sentí que me había preparado mucho, pero el Señor me fortaleció y me levantó porque yo sentí la revelación del Señor donde me decía que un examen no me define, pero yo en verdad lo creí porque, o sea, lo sentí que venía de Él porque eso me levantó en fuerza a seguir adelante. O sea, dije, sí es cierto, Señor, un examen no me define porque tú me conoces, porque tú no dejaste de ver mis esfuerzos, ni dejaste de ver los esfuerzos de José cuando fue el gobernador, ni dejaste de ver los esfuerzos o las lágrimas de Raquel cuando le diste su primer hijo. Tú lo viste todo, Señor. Así como en estas dice, las cosas más pequeñas de la tierra, pero también más sabias que los sabios. Y es cuando me lleva a esto de las hormiguitas. Luego dice, los conejos, pueblo no poderoso, pero tienen su casa en la roca. O sea, dices, no son poderosas, pero ¿dónde se esconde el conejo? ¿Dónde es su casa? En la roca. ¿Y qué nos lleva aquí a recordar a Cristo? ¿Dónde me fortalezco en la roca? Y, y les comparto igual rápidamente. Días antes de presentar este examen, yo creo que fue una semana antes, tuve un sueño de una tormenta y en mi sueño me decían, sostente de la roca, pero era una peña muy alta en medio del mar. Entonces yo decía, no me voy a caer, pero alcanzaba yo a ver como una brechita en la peña, como un hueco, donde yo alcanzaba a agarrar completamente la roca y me agachaba para que me cubriera de la tormenta. Entonces, leo este versículo, los conejos que tienen su casa en la roca. Digo, Señor, permítenos entender que nuestra casa está en ti, que nuestros pies deben estar firmes en ti porque tú eres la roca y puedo yo no tener ningún poder, Señor, porque yo no tengo ningún poder, pero tú me haces fuerte porque igual nos lo dice la palabra. En mi debilidad soy fuerte, no por mí, sino por ti en mí. Y entonces eso se me hace, me llena el corazón y ahorita lo expreso y siento el gozo del Señor en mí de decir, es que no soy yo, nunca he sido yo, siempre has sido tú, Señor. Y la última dice, no es cierto, no es la última, es la penúltima, las langostas que no tienen rey, pero salen por cuadrillas, o sea, nadie las dirige. Y salen cuando vemos, por ejemplo, bueno, hace muchos años me tocó ver como una plaga de langostas en Cancún y cómo van formadas, o sea, parece que en realidad van formadas, van dirigidas. Bueno, si esto pasa con las langostas, o sea, ¿cuánto más si nosotros, pueblo de Dios, nos permitimos escucharlo, su voz al unísono? Escuchaba una prédica en la semana, me parece que es de Itiel Arroyo, no recuerdo bien de quién, pero donde él dice que cuando Cristo fue a bautizarse con Juan el Bautista, hubo quienes escucharon truenos, pero fue la voz del Señor que dijo, este es mi hijo amado. Entonces, así lo relaciono a estas langostas, que los que tenemos, le permitimos al Señor escuchar al Espíritu, escuchamos la voz del Señor. Y los que están en el mundo, cegados por las cosas del mundo, ellos solamente escuchan truenos. Entonces, así las langostas no tienen rey, pero salen por cuadrillas. Nosotros tenemos un rey y escuchamos la palabra de ese rey si se lo permitimos, si lo leemos. Y ya la última que dice, la lagartija que atrapas con las manos, pero está en los palacios de un rey. Una lagartija la vemos y la vemos entre el jardín, entre cualquier cosita, pero ¿hasta dónde puede llegar esa misma lagartija, no? Hasta los palacios del rey. Entonces, nunca somos tan insignificantes como quizá Jeremías en algún momento lo dijo, soy muy pequeño, o yo puedo decir, soy muy pecadora, sí, sí lo soy, pero aún así como somos de chiquitos, el Señor nos está prometiendo que nos va a llevar a la casa del rey, al palacio del rey, como decía Luz hace un momento, del otro lado de la eternidad, porque el Señor nos prepara un futuro, ¿sí? Así, mi Pati. Ay, qué hermosa reflexión, mi querida Carla. Ex- no cabe duda que el Espíritu Santo es nuestra guía. ¿No? Es hermoso escuchar estas palabras porque así es. Somos insignificantes,
Nuestra humanidad es así pequeñita. No nos jactemos, no nos queramos enaltecer creyéndonos con superpoderes que no es verdad. El poder viene del Señor. El poder, el que es el Dios todopoderoso, Él es el único que puede transformar vidas. Yo por más que declare y diga, no se va a lograr, pero mi confianza debe de estar puesta no en mis palabras, no en lo que yo pueda hacer, debe estar en la roca, en el Señor, en aquel que sí tiene el poder de transformarnos. Y esta imagen de las langostas, qué poderosa, ¿verdad? Como dices tú, ¿quién las dirige? Para nosotros como creyentes, si estamos aislados, si en esos engaños de los que nos apoderamos de que no, yo soy una inútil, no, yo no sirvo para compartir el evangelio, yo no puedo, y no me alcanza el tiempo, y yo quiero hacer esto, pero al final no hacemos nada, nos quedamos ahí solitas como dice una hermanita, como la muñeca fea llorando en los rincones. Esos son engaños del mundo. En cambio, nos dice su palabra, como las langostas, eh, en congregación, los creyentes, esa fuerza que tenemos unidos, en las que el Señor puede utilizar, como en este caso el Espíritu te habla a ti, Carla, nos habla a todos los que te estamos escuchando. Cristo es nuestra roca, Cristo es el todopoderoso, no hay ese superpoder en nosotros, entendámoslo. Y aquello que en oración solicitamos, dice la palabra y lo parafraseo, que todo lo que dice, encárguense de mis cosas, hagan eso, lleven la gran comisión, repartan el evangelio, que no se quede ningún rincón del mundo sin conocerme, sean testigos hasta lo último del mundo, en Samaria, en lo último del mundo, sean testigos de mi poder, de lo que he hecho, de lo que haré con ustedes, pero no nos quedemos en esos engaños, en esa individualidad, porque entonces vamos a desfallecer. Y ya para terminar, mi querida Carlita, me voy. Con esto cierro y te cedo la palabra para que nos des tus últimos, tu cierre. Dice aquí en el verso en 33, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, el que con fuerza se suena la nariz sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. ¿Cuál es la actitud que tenemos al escuchar el mensaje, la verdad? ¿Estamos siendo prestos, diligentes, obedientes y obtenemos esa sabrosura, esa mantequilla rica? ¿O estamos siendo necios en nuestro entendimiento, jactándonos, enalteciéndonos como seres humanos en lugar de humildemente rendirnos al Señor? Y si estamos en el lado incorrecto, en nuestro orgullo, en nuestro deleite, sepamos que el que provoca la ira causará contienda. Y en la contienda del Señor, el furor del Señor, es algo que deberíamos de meditar y no anhelarlo. Al contrario, anhelemos estar con Él. Mi querida Carla, te cedo el micrófono y regreso. Amén, sí, mi Pati. Bueno, ya yo me regreso a un versículo al 32 donde dice, si neciamente te has enaltecido y has pensado el mal, pon tu mano sobre tu boca. Y después viene ya el versículo que mencionas. Entonces, aquí es ponernos a pensar,
si neciamente nos hemos enaltecido, como decías a un inicio, Pati. Yo soy buena, es que yo no hago el mal, yo soy una buena persona. He escuchado muchas personas decir eso, yo misma dije eso, es que yo no soy mala, hasta que el Señor nos revela que cuál es nuestra maldad, dónde está nuestra maldad, porque no somos todos blanca paloma y como dice mi luz, no nos sacaron del castillo de la pureza a nadie. Entonces, yo hoy oro al Señor para que nos permita entender y que nos revele a nosotros mismos que si nos hemos enaltecido, nos permita darnos cuenta en dónde nos hemos airado, en dónde hemos sido soberbios, en dónde hemos provocado ira con nuestro esposo, con nuestros hijos, con la gente que más amamos, porque es a la que más lastimamos a veces. Entonces, oro al Señor para que nos redarguya y nos permita ver en dónde nos hemos enaltecido, dónde hemos provocado ira, dónde hemos sonado fuerte, que hemos sangrado quizá no nuestra nariz, sino la nariz de alguien más, y que por el contrario nos permita visualizar eh, su, lo que Él puede hacer en nosotros para dar un fruto, para poder dar mantequilla, no sangre, no hiel. Amén, mi Pati. Eso hasta aquí comparto, es lo que hasta aquí veo en este proverbio. Amén, hermoso, hermoso estudio. Muchísimas gracias, Carla, a nombre, yo creo, de mi querida Luz, a nombre de cada una de las que estamos aquí, que te estamos acompañando. Eh, de verdad ha sido un gozo, un disfrute. Esperemos que todo esto que el Señor ha revelado, como decíamos, nosotros no somos los importantes, nosotros no tenemos ese poder. La palabra de Dios compartida, desmenuzada, saboreada, meditada, la llevemos por obra para poder entender, no entender, gozar de esas promesas que el Señor tiene. Pero hagámonos cargo de lo que Él nos ha mandado para poder pues ir creciendo, madurando, ¿verdad? En la fe y en la confianza al Señor. Por mi parte, pues me despido, agradezco enormemente el favor de su atención, agradecemos y mandamos corazoncitos a todas aquellas hermanos, hermanas que en diferentes naciones nos ven y les pedimos que si estos recursos son de bendición a su vida, nos ayudan mucho compartiendo, dándole su manita arriba para que la plataforma pueda distribuir por más como sugerencias, ¿verdad? Estas enseñanzas y que este esfuerzo compartido pues sea de bendición a otras personas. No nos lo guardemos para nosotros. Seamos sabios, seamos entendidos y activemos la campanita para que cada vez que subamos un recurso nuevo pueda llegar a ustedes en tiempo y forma. Hemos comenzado las lecturas de noviembre. Go nos gozamos con esas lecturas, de verdad. El Espíritu Santo trae esa bendición a través de escuchar su palabra. Están hechas de esa manera con un video, con unas imágenes de paisajes para que no necesariamente su vista esté puesta en el video, pero que si van manejando puedan escucharla y tiene una música de fondo ligera para reforzar ese mensaje que la palabra y el espíritu nos habla y que pues ojalá que ustedes puedan disfrutarlo tanto como lo hemos disfrutado nosotros editando, haciéndolos, ¿verdad? Me despido y pues que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Carlita. Bye bye a todas. Bye, bye, bye. Corazoncitos. Adiós.